¿Lista, compañeras? Ahí dejen la foto. Adelante, adelante, estamos listos. Ya. Si se escucha eco, me avisan, porque tengo la cámara igual, del otro. Entonces me avisan. Ahí les va, ¿eh? ¿Sí se veía en pantalla completa? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, buenos días, compañeros, buenos días, Inge. El día de hoy, mi compañero Héctor y yo les vamos a presentar el teorema de Norton, segundo caso. Bueno, esperemos que le entiendan un poquito y que no nos lleguemos a confundir un poquito más. Bueno, empezamos con las herramientas que necesitamos saber y tener conocimiento para que no se nos dificulte tanto pues este tema. Iniciamos obviamente con ley de Ohm, que bueno, sabemos que establece la relación que existe entre la corriente y el voltaje a través de una resistencia. Necesitamos saber también ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que en cualquier nodo la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por él es igual a 0. También tenemos la ley de voltajes de Kirchhoff, que dice que la suma de las elevaciones y caídas de voltajes alrededor de un lazo es igual a 0. Necesitamos saber también de divisor de corriente, que refiere a la corriente total, denotada como I, cursiva, que es compartida por los resistores en proporción inversa a a sus resistencias. Bueno, igual tenemos lo que ya conocemos a lo largo del curso que llevamos, que es divisor de voltaje, que es la caída de voltaje a través de cualquier resistor o combinación de resistores. Método de mallas, que es el análisis que hacemos en cada malla para encontrar las corrientes. Método de nodos, para determinar los voltajes en cada nodo. Creo que eso ya lo hemos trabajado bastante. Y también en estos casos, también podemos llegar a utilizar transformación de fuentes, que igual fue algo que ya vimos a principios del curso. También necesitamos saber superposición, que, bueno, establece que la tensión entre los extremos o la corriente a través de un elemento del circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones o corrientes a través de ese elemento, debido a que cada fuente independiente actúa sola. También necesitamos saber linealidad, que, bueno, es la propiedad de un elemento que describe una relación lineal entre causa y efecto. Aunque tal propiedad se aplica a muchos elementos de circuito, se limitará su aplicación a resistores. Esta propiedad es una combinación de la propiedad de homogeneidad, escalamiento y la propiedad aditiva. Y bueno, también necesitamos saber acerca del método de solución de sistemas de ecuaciones lineales. Si se dan cuenta, este tema o parcial, por así decirlo, es una combinación de todo lo que hemos visto. Entonces, pues, si sabemos este tema, prácticamente ya sabemos circuitos. Exactamente. Nada más aquí hay que recalcar que también debemos de tener bien presente cuáles son las características de un cortocircuito y de un circuito abierto. ¿Cuáles son las características de un cortocircuito? Bueno, nosotros no, sí. En un cortocircuito la resistencia es nula. Sí. Y en el circuito abierto, la resistencia es infinita porque no circula corriente. Así es, entonces estos conceptos debemos tenerlos bien presentes porque en el método tanto de Thevenin como de Norton se trabajan con cortocircuitos o circuitos abiertos, ¿es correcto? Sí. Muy bien, Okay. adelante. Bueno, el circuito equivalente de Norton también puede ser producido a partir del circuito equivalente de Thevenin utilizando el método de transformación de fuentes, que, o sea, quiere decir que podemos pasar de Thevenin a Norton transformando la fuente de voltaje en serie a una fuente de corriente en paralelo. Bueno, aquí tenemos el objetivo del teorema, es generalizando, no es, bueno, en este caso no es específico del segundo tema,
Y bueno, establece que, bueno, o dice que al igual que el teorema de Thevenin, el teorema de Norton proporciona un método para reducir un circuito más complejo a una forma equivalente más simple. La diferencia básica entre el teorema de Norton y el teorema de Thevenin es que, bueno, el teorema de Norton da por resultado una fuente de corriente equivalente en paralelo con una resistencia equivalente. Eso ya lo vimos en el... ¿Cuándo fue? ¿El miércoles? Sí, ¿verdad? El miércoles, en los ejercicios que presentó la Miss, nos daba esos ejemplos de que ya quedaba la fuente de corriente y en paralelo una resistencia. Y la definición de este teorema es que Norton establece que en un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una corriente que la llaman corriente de Norton en paralelo con un resistor, resistencia de Norton, donde la corriente de cortocircuito a través de las terminales y la resistencia de entrada o la resistencia equivalente de las terminales cuando las fuentes independientes están desactivadas. Esto es prácticamente cómo nos queda el circuito entre las terminales A y B. Como lo menciona ahí, la corriente Norton y resistencia Norton. Bueno, aquí tenemos la definición de la corriente equivalente Norton, que es la corriente que se encuentra en cortocircuito entre dos terminales de salida de un circuito. Es como marcar el voltaje Thevenin, nada más que aquí se va a cerrar con un alambre y ahorita les vamos a presentar más o menos cómo. Y la resistencia de entrada o resistencia equivalente en de las terminales cuando las fuentes independientes están desactivadas. Esto ya lo veníamos trabajando, que sustituimos las fuentes por un cortocircuito o por un circuito abierto, dependiendo ya sea voltaje o corriente. Y bueno, aquí tenemos la aplicación del teorema de Norton y bueno, esto es más teórico, como no tanto en aplicarlo en un circuito. Y bueno, empezamos con un paso 1 que dado cualquier circuito lineal, tenemos que volver a ordenar en forma de dos redes A y B conectadas por dos alambres, lo que les comentaba hace un rato. La red que se va a simplificar es A, B se deja intacta. Como se hizo antes, si cualquiera de las redes contiene una fuente dependiente, su variable de control debe estar en la misma red. En paso 2, desconectamos la red B y ponemos en cortocircuito las terminales de A. Definimos una corriente que es, bueno, en los libros, y yo creo que así la vamos a llamar nosotros, es E short circuit, que es corriente de cortocircuito, como la corriente que circula ahora a través de las terminales cortocircuitadas de la red A. Como paso 3, tenemos apagar o asignar 0 a todas las fuentes independientes de la red A para formar una red inactiva y, bueno, dejando las fuentes independientes intactas. Como paso 4, tenemos que vamos a conectar una fuente de corriente independiente de valor E short circuit en paralelo con la red inactiva. Y dejamos el circuito sin terminar, dejamos desconectadas las dos terminales. Como paso 5 tenemos que conectamos la red B a las terminales de la nueva red A. Todas las corrientes y tensiones en B permanecerán. Y bueno, aquí les vamos a presentar un ejercicio de un libro que sacamos. Es un ejercicio muy básico, pero creo que lo podemos entender fácilmente. Aquí tenemos un circuito que nos pide hallar resistencia Norton y corriente Norton. A ver, aquí nada más una pausa. El método que sus compañeros nos van a presentar es otra versión de cómo poder obtener el circuito equivalente de Norton. El método que nosotros hemos estado trabajando con Thevenin, por ejemplo, es no cancelar fuentes independientes en el circuito y trabajar primero cálculo de voltaje a circuito abierto y después cálculo de corriente de cortocircuito y después
resistencia de aplicar ley de Ohm para la resistencia de Norton o de Thevenin. Entonces, este método que nos van a presentar los compañeros es un método alternativo y aquí pues ustedes van a tener la libertad de emplear el método que más se les facilite o el que más entiendan. Adelante. Sí, Miss, de hecho, como es un ejercicio de un libro, solo para presentar más o menos lo que vamos a explicar, pero aquí en los ejercicios que tenemos preparados, vamos a seguir la misma metodología que nos plasmó en la imagen o en la foto que está en el módulo, los pasos que usted sigue para llegar al circuito, que es calcular corriente de cortocircuito, voltaje de Thevenin y al último para ley de Ohm, que es voltaje sobre corriente. Correcto. Es lo que vamos a seguir. Pero este es el primero, está muy básico y lo voy a explicar así. Bien. Bueno, aquí nos pide primeramente nos pide resistencia de Norton. Como veníamos diciendo, para calcular resistencia entre las terminales A y B tenemos que poner una fuente de voltaje o de corriente, dependiendo del circuito va a variar qué fuente vamos a poner. Por lo general siempre ponemos 1 volt o 1 amperio. Ajá, entonces, previo a esto, cancelan la fuente independiente que hay, ¿no? Ajá, así es. Sí, o sea, ahí se brincó el primer paso. Así es, aquí está. Ponemos la fuente y se anula esta que ve aquí. No sé si se ve el puntero. No sé. Sí, sí, se aprecia. Bueno, ahí esa Sí, se anula y aquí, como nos dice, se ignora el resistor de 4 porque está en cortocircuito. Está en cortocircuito, como podemos ver. También debido al cortocircuito, el resistor de 5 de la fuente de tensión y la fuente de corriente independiente están en paralelo. Al anularse la resistencia con el parámetro de IX, se anula el valor de esa fuente. Entonces, por lo que tenemos sería prácticamente un circuito muy reducido a la resistencia de 5 y la fuente de 1 volt. Ya que están en paralelo, pues se anularon los parámetros. Y solo aplicamos ley de Ohm para resistencia. El voltaje de 1 volt sobre la resistencia de 5 que había quedado únicamente del cortocircuito y nos da una corriente de 0.2 amperios, que sería nuestra corriente, nuestra resistencia de Norton. Y aquí para hallar la corriente, como les habíamos comentado, ponemos los terminales A y B en cortocircuito y observamos el primer circuito que ya teníamos, el resistor de 4 y la fuente de tensión de 10 volts y el resistor de 5 ohms. Todo esto está en paralelo. Por lo tanto, si en esta resistencia hay 10 volts, en el paralelo de igual forma va a haber 10 volts. Y tenemos que nuestra corriente viene en la resistencia de 4. Si aquí en la resistencia de 4 hay 10 volts por estar en paralelo, y pues ya tenemos la corriente, que sería 10 de la fuente sobre el 4, que es la resistencia, que nos daría la corriente de 2.5. Y esta sería nuestra corriente de Norton. Este circuito pues está muy directo, muy fácil. Como le comentamos, lo sacamos de un libro solo para que nos vayamos dando una idea de más o menos cómo va a ser los ejercicios. A continuación les vamos a presentar unos ejercicios que preparamos del caso 2, como fuentes dependientes e independientes, y les vamos a presentar en la cámara de nuestro pizarrón para que hagamos los ejercicios. Ajá. Y bueno, ya aquí eso sería... Ay. Sí, Bueno, ahí ahí tengo yo falta pregunta. calcular. Tengo pregunta. Regresen a la parte anterior, por favor. Ahí donde tienen
esta resistencia, tienen circulación de corriente aquí, ¿no? En la de Entonces, 4. en la de 5, en la de 4 también, obviamente, queda Ajá. alternada por esta parte. Pero aquí, aparte de esta corriente que está suministrando la fuente de 10 a través de la resistencia de 4, también hay una corriente que suministra esta fuente, ¿no? Sí, Porque esta fuente depende de IX. Ujú, IX está determinada acá y que aquí la consideraron, ¿no? sí, Entonces, pienso, y de hecho en la siguiente lámina se ve, que la corriente de cortocircuito, la corriente de Norton, tiene contribución de dos corrientes, ¿no? A sí, ver ahí. aquí está. La calculamos en el nodo que está ahí. Luego, por últimamente se aplica lo que usted nos dijo, la corriente que pasa por este, la última corriente que nos faltaba. Y aquí las determinamos del voltaje sobre resistencia, más 2ix de la fuente. Lo despejamos. Es 2 más 2 por 2.5 que teníamos el valor atrás. Y esto nos da como 7 amperes. Y esta sería la corriente. O sea, analizamos ya con la fuente de 2ix, tomando en cuenta que ix es 2.5. Aquí ya tenemos el valor. Ya solo lo despejamos y lo resolvemos. Más bien sustituimos, ¿no? Ajá. Ya, así como les dijo, tomando en cuenta ya las dos corrientes. Sí, se me Sí, había olvidado ustedes sí, presentar. porque sí, de hecho en la parte de arriba con la fuente dependiente no se cancela nada. Sí, no. Ahora sí, se me había pasado. Pero sí, aquí Bien, está ya. sí, adelante. ah, bueno, ahorita, acuérdense que tienen que poner su teléfono o su computadora, no sé dónde estén. Vamos a dejar de compartir. Y tienen que poner su teléfono. Bueno, yo me salgo de aquí, tienen que ponerlo en las más opciones. Le dan ahí y ahí dice cambiar diseño y le ponen en modo foco o algo así. No sé, como más se les vea. Para que nos vean. Ujú. Bueno, de aquí ya me desconecto, adiós. ¿Para qué hacemos esto? ¿Me escuchan? Sí. Para que se vea, porque como lo tomamos del teléfono, le va a aparecer un cuadrito chiquitito. Ah, muy bien, sí. O si lo ven en el cuadrito chiquito, pues también. Entonces ya de aquí me saco. Listo. Ahí ven bien. ¿Me escuchan? Sí, 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 ahí se ve. Sí, se ve bien, No se los escucha bien. escucho yo. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Ok, bueno, ahí tenemos el primer ejercicio. Si lo ven bien, sí está bien enfocada la cámara. sí, sí se ve bien y se escucha bien. Ok. Bueno, tenemos nuestro primer ejercicio. Si se dan cuenta, nos pide determinar el circuito equivalente Norton. Y aquí, bueno, ya tenemos, aquí está la terminal A y la terminal B. ¿Sí la pueden observar? ¿Sí se ve bien? sí. Sí, Sí, sí se ve bien. Y ya hemos visto teorema no, ¿qué? Ya hemos visto nodos, ya hemos visto mallas. ¿Qué primera impresión les da? ¿Por cómo atacarían ustedes este problema? Tenemos que empezar por calcular corriente de cortocircuito. Ajá.
Bueno, no, primero voy a calcular el voltaje. No sé si sea correcto o Sí, puede empezar como guste. Voltaje a circuito abierto. el voltaje circuito abierto. ¿Qué? A ver, ustedes, compañeros, que ya lo saben todo. ¿Cómo atacan este ejercicio? ¿Por qué método se van? Bueno, Sugerencias. A ver, ¿qué tipo de circuito tenemos ahí? ¿Cuántos nodos tenemos ahí? Son 3 nodos, Miss. Son dos, ¿no? Son 2. Son 2 y el de referencia, ¿no? exactamente. Son 2 nodos, entonces si vamos a buscar el Es voltaje, uno y el de referencia. Entonces, dentro de la primera unidad, ante la primera competencia, el primer tipo de circuito que vimos fue circuitos de un par de nodos. Si no recuerdan. Que por cierto, en la tarea me pusieron circuitos con 3, 4 nodos. Y yo les decía circuitos de un par de nodos, como este, sencillito. Adelante. bueno, aquí sí, bueno, sí, quien dijo que eran 2 nodos está en todo lo correcto. Dibujamos aquí nuestra tierra. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos un parámetro Vx, entonces a ese nodo lo vamos a llamar Vx también. Muy tramposamente lo llamamos Vx. ¿Listo? Y bueno, aquí vamos a poner, como ya sabemos, en primera instancia, siempre A positivo, B negativo. Ponemos más, menos, voltage open circuit o B Thevenin, lo que ustedes quieran. Y bueno, como primer paso, tenemos que vamos a resolver este ejercicio por método de nodos. Y bueno, si se dan cuenta, únicamente tenemos esta corriente que vamos a marcar. La vamos a llamar I1. Y bueno, acá como notas, siempre traten de hacer eso para que no se les cuatrapeen los pies. Ponen unas notas para sus corrientes y ponen el valor de I1. ¿Quién es I1? Vx sobre 2. Exactamente, compañero. Y bueno, ya tenemos el valor de nuestra primer corriente y ahora vamos a empezar, bueno, vamos a darle lectura a Vx, que es nuestro único nodo, ¿sí? Entonces, por acá, sí, por acá. ¿Sí se ve o les tapo mucho? No, sí se ve. Sí se ve. Lectura a Vx. Y bueno, tenemos que Vx es todo esto. Todo eso es Vx, ¿sí? Entonces a Vx va a entrar 2 amperes, ¿sí? Entonces, como entra, nosotros, bueno, yo y Héctor manejamos que lo que entra es negativo y lo que sale es positivo. Si ustedes quieren manejarlo al revés, igual, no hay problema. Ajá, entonces, bueno, Sí, las referencias las puedo yo definir como yo quiera y siempre llego al mismo resultado. sí. Entonces aquí a Vx tenemos que entran 2 amperes, entonces le ponemos menos 2. Y después nos vamos hasta acá, que sale I1 y después acá sale 0.2 Vx igual a 0. Entonces tenemos que I1 es Vx sobre 2 más 0.2 y ¿quién es B? No sé, casi igual a 2. Y aquí siempre bueno, lo sumamos esto primero. 0.2 más un medio de Vx. Y eso nos da un cuarto de Vx. Igual a 2. ¿Sí vieron por qué? Bueno, aquí tenemos la suma de Vx sobre 2 más 0.2
que es un medio de Bx más 0.2 y nos da un cuarto de Bx. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Sí. Ok. Después Sí. aquí sacamos Vx y Vx sería 2 sobre un cuarto. Y después tenemos que Vx es 8 volts. Y lo vamos a remarcar con otro color. ¿Un medio más 0.2 de un cuarto? ¿Mandé? ¿Cómo? ¿Qué es un medio más 0.2 de un cuarto? Sí. ¿O no? Me da 7 décimos. Sí, a mí igual 7 décimas. Sí, a mí también. Sí, 10.7, ¿no? un medio más. Sí, punto 7. Sí, porque es punto 5 más punto 2, es punto 7. 7 décimos. Es punto 2 más Ujú. Un medio es punto 5, Ajá. Ay, sí, es Siete punto décimos. 7. punto 7. Sí, perdón. Bueno, entonces aquí corregimos. ¿Y cuántas décimas? Punto 7, 7 décimos. 7 décimos. Siete décimos es muy cierto. ¿Y cuánto es eso? 2 sobre 7 décimos. 2. 20 sobre 7, que es 20 séptimos. ¿Qué? A ver, 2.85. 2.85. me da 2.85. Sí, ¿2.85 o 35? 85. 85. Perdón. Y bueno, aquí también podemos marcar acá como una nota que el voltage open circuit va a ser igual a Vx. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bueno, por qué? Sí, porque es un paralelo y las terminales a veces están en paralelo. Exactamente. Bueno, lo vamos a poner por acá. El voltage open circuit es igual a 20 o 2.85 volts. Y bueno, ya que tenemos el valor de del voltaje, borramos esto. Borramos esto. Y borramos esto. Y borramos esto. Ay. Ahí está. Ay, me faltó esto. Bueno, y ahora para resolverlo por Norton, marcamos como primer paso la I short circuit, que es la corriente de cortocircuito. Y bueno, aquí hagan de cuenta que es un alambre que va a cerrar esto. Y bueno, aquí le vamos a poner I short circuit. Y aquí, si se dan cuenta, en el cortocircuito, que es aquí, no hay tensión, porque es un alambre, no hay nada. ¿Ves? ¿Sí ven o no? Sí, sí. Ok.
Después, en la resistencia de... Ay, es que me equivoqué, puse 12 y era 20. Aquí. Bueno, ya. En la resistencia de 2 ohms tampoco hay caída, entonces tampoco hay corriente. Entonces, la fuente dependiente, que es esta, esto tiene valor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué no hay corriente en la de 2 ohms? En la de 2, porque está en paralelo con el corto. Póngale ahí en el corto resistencia igual a 0. En un cortocircuito la resistencia se hace cero. Entonces, ahí dibuje la trayectoria de la corriente de la fuente de 2 amperes. ¿Segura? Acabamos de poner que la resistencia del cortocircuito es 0. Nada más es aquí. Ajá. Perdón. Recuerden que les digo, la corriente siempre se va por donde le presentan menor oposición. Entonces tengo dos ramas, una que está el corto con una resistencia de 0 y la otra rama con una resistencia de 2 ohms. Entonces la resistencia de 2 ohms le está poniendo oposición de 2 ohms a la circulación de la corriente, pero el corto no tiene oposición. Entonces toda la corriente de la fuente se va por el cortocircuito. Y si se va por el cortocircuito, pues no hay circulación de corriente por la resistencia de 2, por lo tanto no hay caída de voltaje Vx, que es el parámetro de control de la otra fuente de corriente controlada. Entonces, ni la resistencia de 2 ni la fuente controlada van a funcionar. Y aquí lo que hace la MIS es que las tacha, ¿no? Así. Sí, para indicar que no tienen influencia en la corriente de cortocircuito. Y bueno, aquí nos damos cuenta que entonces el short circuit va a ser igual a 2 amperes. Y por lo tanto, la RTN, aquí la resistencia la pueden denotar como ustedes quieran. Pueden ponerle, esto es resistencia Thevenin-Norton. O pueden ponerle nada más RN, resistencia Norton, como quieran, no importa. Porque es la misma para los dos casos. Aquí en este caso quiero poner RT. Y bueno, tenemos que, haciendo ley de Ohm, tenemos que, para calcular la resistencia, va a ser el voltaje que encontramos hace rato entre 2. Entonces va a ser 20 séptimos entre 2. Y esto va a dar 50 sobre 40. 50 sobre 40. Espérenme, déjenme dar. 20 sobre 7 sobre 2. 10 décimos. 10 séptimos, perdón. Y esto va a ser igual a 1.4285 ohms. ¿Tienen alguna duda? Dibújale. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? De momento no. Ok. Ya después nos pide que calculemos el circuito equivalente. Aquí tienen una fuercita que hacer otro circuito. Y bueno, vamos a tener que... Aquí vamos a tener 2 amperes. Y después la resistencia que queda en paralelo de 1.4285 ohms. Y sus terminales A y B. Y este es el circuito equivalente. ¿Tienen alguna duda? No. No. Entonces ya lo voy a borrar, si nadie tiene dudas. Y vamos a seguir al siguiente ejercicio. ¿Sí?
lo haces tú. Y lo yo grande para... Ay, ¿por qué necesitamos tenerlo? Medio grande. Todo tuyo. Gracias. ¿Sí lo pueden ver todos? Bien el circuito. Sí, se ve. Sí, se aprecia bien. Bueno, aquí tenemos una fuente independiente y una fuente independiente, lo cual nos habla del caso 2. Primero que nada, voy aquí a seguir como nos mencionó la misa en su imagen. Voy a primero a determinar la corriente de Norton y voy a cortocircuitar. Aquí está, bueno, él dice I Norton en las terminales AB. Y aquí están las terminales A y B. Primero, para hallar la corriente, vamos a cortocircuitar las terminales, poniendo un cortocircuito aquí. Y nos queda el siguiente circuito. Aquí yo bueno, no sé ustedes, pero yo aquí veo que lo vamos a hacer por mallas. Ahí sí pueden apreciar, pues, se ven las mallas, se ven las ventanas. Lo cual aquí lo voy a hacer por mallas. Aquí voy a marcar una corriente aquí. Aquí voy a poner mi corriente y Norton. Esta va a ser nuestra corriente Norton, esta es la que nos interesa, que va a ser la misma corriente que va a circular por esta malla. Entonces esta la voy a llamar como IN. Esta la voy a llamar I1 y esta la voy a llamar I2. Sí, I2. Y se aprecia el circuito como lo tenemos del otro lado. Primeramente tenemos una fuente dependiente, lo cual yo siempre cuando hay una fuente dependiente voy a calcular qué nos define ese parámetro. Entonces aquí voy a poner una nota. Para el parámetro de Bx que está controlando Bx.
¿Alguien sabe qué nos define Bx? ¿Sí se escucha? 4 Sí, 4 y 2. 4 y n. ¿4 viene? Bueno, No. sí. Bueno, aquí como ven para esta, está entrando I1 por positivo y está entrando IN por negativo. Entonces el voltaje para Bx es la resistencia de 4 por I1 que entra por el lado positivo menos la corriente que sale que entra por el negativo, que es IN. No sé si lo logren a ver. Que es voltaje es igual a resistencia por corriente. Ahí están nuestras corrientes. Bueno, una vez ya determinado nuestro parámetro de esta fuente, vamos a despejarlo. 2Bx, bueno, vamos a, primero que nada, a la primera lectura de esta malla, que no sé, pero bueno, lo voy a hacer directo. Yo creo que ya más o menos saben hacer, o ya saben hacer mallas, entonces son 8 y 4, 12 y 1, 12 y 1. Esta resistencia está compartida. Los 4 y n va a ser igual menos 12, para el otro lado 12. Esta es nuestra ecuación número 1. Y las voy a poner por este lado para no olvidar. Esta sería nuestra primera ecuación, que es 12 y 1 menos 4 y n es igual con 12. Borramos aquí. Para la segunda malla tenemos compartidas con ambas mallas, entonces tenemos como menos 4 y 1. 4 y 4 son 8, positivo de esa malla. 8 y n menos 4 de I2. Esta no tiene fuente, entonces es igual con 0. Y lo vamos a pasar de una vez para el otro lado. Menos 4 y 1 menos 8 y n. Bien. Ahora vamos a analizar la tercera malla, que es donde tenemos la fuente dependiente. Esta malla tenemos menos 4 i n y n. En esta malla tenemos menos 4 en i n más 12, 16 en i2 y nuestro parámetro de control, que es 2bx más 2vx. Esto es igual con 0. Pero tenemos ya el parámetro de bx, aquí es igual, entonces vamos a sustituir y a despegar la ecuación. Menos 4 i n más 16 y 2 más 2, 4 y 1 es igual a 0.
Ya despejamos el valor de Vx y es 4 por 2, 8, 8 por I1, 8 I1, 4 por 2, 8, 8 por menos IN, menos 8 IN, igual con 0, tenemos menos 4 IN, más 16 y 2. Ya teniendo así, vamos a ordenarla. Tenemos 8, menos 8 y menos 4, menos 12. Bueno, tenemos 8 y 1. Primero vamos en orden. 8 y 1 positivo. Y n tenemos menos 4, menos 8 negativos, negativos. Se suman 8 y 4, 12, menos 12 y n. Y como el último término nos queda 16 y 2, más 16 y 2. Todo esto igual con 0. Ya simplificado la ecuación y sustituida nos queda esta, sería nuestra tercera ecuación. Y la voy a poner acá. Damos 12 más 8 n más 8 n menos 12 n más 16 y 2 igual con 0. Bueno, ya ahí tenemos nuestras tres ecuaciones. Y voy a armar el sistema de ecuaciones para resolver. Recuerden que la que nos interesa es IN, porque es nuestra corriente de cortocircuito, pero vamos a hacer una matriz. Tenemos que 12 menos 4 y 8. 12 menos 4 y 8. Tenemos que menos 4, 8 menos 12, menos 4, 8 menos 12, 0, no tenemos nada, 0, 4 y 16. 0, 4 y 16. Y tenemos como valores 12, 0, 0. Bueno, no sé si... El 4 que está en la posición 2, 3 es negativo, ¿no? Posición 2, 3, esa. Sí, es Sí. menos 4. Bueno, nosotros para facilitar y ahorrarnos un poco de tiempo, nosotros ya lo resolvimos. Ustedes igual pueden resolver por el método que más usen o más le entiendan. Entonces, como determinante, aquí nos dio nuestro delta, nos dio 832. Y para nuestro delta 2, recuerden que es IN, la corriente que estamos buscando. Nos dio de 384. Esto como para ahorrar tiempo y no tardarnos tanto, ya lo hicimos, pero ustedes lo pueden hacer y vamos a llegar a un resultado, al mismo resultado. Y tenemos que nuestra corriente de cortocircuito, o nuestra corriente Norton, va a ser igual a
384 sobre 832. Y eso da 0.46 amperios. Por aquí vienen 0.46 amperios, que es nuestra corriente de cortocircuito. Entonces voy a ponerla por aquí, nuestra corriente, que es 0.46. Que es nuestra corriente de cortocircuito. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. O tengan que comentar algo. ¿Sí se escucha, compañeros? Sí, sí, todo está correcto. Hasta ahí no hay dudas por mi parte. Ok. ¿Y ustedes, compañeros, todo bien? Sí, Sí, todo también bien. todo bien. Sí, sí, todo bien. Bueno, creo que es algo que ya habíamos visto, entonces pues, y bueno, creo que haya tantas dudas. Y bueno, ya tenemos nuestra corriente en cortocircuito. Bueno, ya la tengo, ahora voy a limpiar el circuito para hallar nuestro voltaje a circuito abierto o voltaje de Thevenin. Borro esto. Bien, ahora vamos a tener aquí para encontrar nuestro voltaje de Thevenin o voltaje de circuito abierto. Como ven aquí, como ya determinamos corrientes, quitamos el cortocircuito y lo dejamos abierto para encontrar el voltaje entre estas dos terminales. De nuevo tenemos aquí nuestro parámetro Vx aquí está su fuente que lo controla ya. Primeramente, aquí, bueno, no sé si ustedes tienen una idea o cómo lo harían o en este caso qué harían. Que está muy claro ahí. ¿Qué método emplearían? Nodos. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, yo también opino que no dos. Bueno, sí se podría hacer por nodos, pero creo que, bueno, siempre debemos de buscar el camino o la forma más fácil. Si se dan cuenta, tenemos una fuente de voltaje en serie con dos resistencias, lo cual es muy, bueno, no sé si es muy claro, pero Transformación. Tenemos dos circuitos cerrados, tenemos dos mallas, ¿no? Independientes. sí. No sé si ven aquí, podemos aplicar un divisor de voltaje. Con el divisor de voltaje tenemos el voltaje aquí. Bueno, ese es el camino más fácil, yo pienso. Sí, divisor de voltaje se aplica para circuitos serie. Aplicamos un divisor de voltaje aquí, que sería, vamos a determinar este voltaje 1. Aquí va a haber más o menos un voltaje 2.
y el voltaje aquí, la diferencia en la lectura de este nos va a dar el voltaje de este. Creo que es un camino más sencillo. Y entonces vamos a aplicar un divisor de voltaje aquí, que sería Vx, va a ser igual a la resistencia que quiero, sobre la suma de las dos por el voltaje. Este está muy directo, 12 que multiplican, 12 que dividen se van. Entonces, Vx es 4 volts. Esto quiere decir que en esta resistencia tenemos 4 volts. No sé si lo ven ahí como Sí, todo bien. allí. Entonces, al tener que Vx es 4 volts, prácticamente tenemos definido ya la fuente, que sería 2 veces el voltaje Vx. Vx vale 4. Entonces aquí tenemos 8 volts. Y teniendo 8 volts aquí, de igual manera, dos resistencias en serie con una fuente de voltaje, un divisor de voltaje, que nos daría de 4. Esto lo llamé V2. V2 va a ser igual a 4 sobre 16 por 8. ¿Eso es cuánto? 4 sobre 16 por 8, 2. 2. Entonces, bueno, al hacer esta operación, nos da que aquí tenemos 2 voltios. Y prácticamente ya tenemos el voltaje sobre estas terminales. Entonces aquí lo que siempre podemos, bueno, lo que podemos hacer es hacer una lectura, podemos hacer una lectura Kirchhoff, ya sea en el sentido así o así, dependiendo de la dirección, pero como este lado, como aquí hay más voltaje, vamos a iniciar por acá, para que el mayor se le reste al menor. Y nuestra lectura Kirchhoff nos dice que el voltaje de Thevenin entra por positivo más 4, negativo 2 voltios, va a ser igual a 0, 4 menos 2, 2, voltaje, entre allá, voltaje, va a ser igual a VTH a 2 voltios. No sé si lo vean. Sí, todo bien. Bueno, ya dependiendo del sentido que tomen, después del negativo o así, pero quiere decir que la corriente va sentido opuesto y va a variar en cada, como marquen su corriente. Pues aquí entonces ya tenemos los dos voltajes para aquí, entonces aquí nos dice que aquí nuestro voltaje Thevenin son 2 volts. Y ya teniendo nuestro voltaje y nuestra corriente, por ley de Ohm podemos determinar nuestra resistencia. Como último paso vamos a determinar la resistencia de Norton Thevenin. Recuerden que la resistencia de Norton y la resistencia de Thevenin viene siendo la misma, o sea, no son las mismas, no cambian. Y tenemos que nuestra resistencia de Norton va a ser igual al voltaje que tenemos, que fue de 2 voltios sobre nuestra corriente que nos había dado 0.46. Esto es igual a 4.34. ¿cuánto? 4.34.
4.3. Entonces nuestra resistencia Norton o Thevenin, que es la misma, 4.34. 4.34 ohmios. Y teniendo ya nuestros valores de corriente y nuestros valores de resistencia, podemos armar como último paso o como últimamente en el circuito, armamos lo que se nos pide, que obtengamos el equivalente Norton, que el equivalente Norton nos dio de una corriente de 0.46 amperios y una resistencia de 4.34 ohmios, amperes, en las terminales A y en la terminal B. Y ese sería nuestro resultado para este circuito. No sé si tengan alguna duda o un comentario, algo que me haya equivocado. No, compañero, todo está bien. Y sería prácticamente eso. Sería la solución de este circuito. Y aquí como resultado este sería nuestro resultado. Y ya le daríamos respuesta a lo que se nos pide. Y ese sería este ejercicio que hicimos, bueno, que preparamos. Si ya tengo ese circuito de Norton, ¿cómo calculo el de Thevenin? Hacemos una transformación aquí, que sería voltaje igual a resistencia por corriente. A ver, cuánto es. A ver cómo quedaría, por favor. Sí, mis. Con la calculadora. Acuérdense que voltaje es igual a resistencia por intensidad o intensidad por resistencia, lo mismo. 4.46 por 4.34 0.46. por 1.9964. 1.69. 1.9964 Bien. volts. Al hacer esta transformación, nos da que el voltaje es 1.99, por lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Más menos 1. Voy a usar otro color para que se vea más bonito. Entonces es una fuente de voltaje de 1.9964, 1.99 volts. Y recuerden que al hacer la transformación de fuente, lo único que cambia es el sentido, la posición de esta resistencia sigue siendo la misma, pero al ser de voltaje queda en serie con la fuente. Y nos quedaría así. Bueno, esto más derecho. Aquí está el terminal A, nuestra terminal B, y esta seguiría siendo la misma. 4.34. Así pasaríamos de Thevenin, de Norton, para Thevenin. Ahí estamos. Correcto. Ahí si redondean su voltaje calculado, si lo redondean, llegamos a 2 volts, ¿no? 2 volts que son los 2 volts del voltaje a circuito abierto. Sí. Y de este ejemplo sería todo. ¿Tienen alguna duda? Al parecer no. No, creo que no. Ok, bueno. Seguimos al siguiente ejercicio que vamos. Bueno,
Bueno, aquí se determina el equivalente de Norton. Me voy a poner aquí una N de Norton. Ay, me falta el tono. Listo. Bueno, aquí ya tenemos nuestro circuito. Tenemos que es un caso 2 porque tenemos una fuente dependiente. El parámetro de control está aquí, bajando la resistencia de 4 ohms. Y bueno, vamos a calcular primero el voltaje, el voltaje térmico. El montaje, si quieres primero o corriente. Bueno, primero vamos a marcar el voltaje Thevenin. Ponemos más, menos, voltage, voltage, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos que, aquí si se dan cuenta, tenemos una observación. Aquí, ¿qué observan en este circuito? ¿Sí se escucha todavía? Sí, sí, sí. Bueno, si no observan nada. Sí se observa. No, La Bueno, sería que corriente, hay una fuente independiente de 2 amperes, una fuente dependiente de 10 y 0 está determinada por 4 ohms también, que baja ahí, y por la fuente independiente. ¿y qué pasa con esta fuente? Bueno, está en paralelo con 4 ohms, se puede hacer una transformación. Pues, bueno, pues igual, pero aquí tenemos que, y 0 es igual a 2 amperes. exactamente, aquí tenemos que por el cortocircuito, la corriente. No, por el circuito abierto. Es más, pongan el circuito abierto R igual a infinito, para que no se les olvide. El circuito abierto, allí, ponga R igual a infinito. ¿Cómo mis? Donde están los terminales AB, ponga R igual a infinito. Es un circuito abierto. Para indicar que por ahí no pasa absolutamente nada de corriente. Y entonces toda la corriente en la fuente de 2 amperes se va directo a través de la de 4 ohms. Exactamente, entonces aquí tenemos, aquí como, pues sí. Ay, Marque la trayectoria de los 2 amperes. otro color para que se vea. Sí, aquí lo más conveniente siempre es primero visualizar el circuito y ver si puedo cancelar algo, si puedo calcular algo directamente antes de hacer cualquier otra operación, sea transformación, sea aplicar ley de Ohm, ley de Kirchhoff, lo que sea. Primero observo el circuito. Eso es lo primerito que tengo que hacer. Bueno, y aquí como notas, tenemos que I0 va a ser igual a 2 amperes. Y bueno, vamos a calcular la caída, pues ya la tenemos directa, la caída en la resistencia
de 4. ¿Sí? Y bueno, para calcularla vamos a tener que, bueno, aquí marcamos su polaridad, vamos a ponerle más o menos, y vamos a tener que va a ser voltaje. ¿Sí se ve o me hago más chiquita? Y vamos a tener que esto, ¿sí? Aquí está mi toma. ¿Sí? Y bueno, ya calculamos que I0 vale 8 volts. Entonces, ajá, I0 vale 2 amperes, perdón. Entonces aquí, como ya tenemos el parámetro de control que controla esta fuente, le vamos a dar ya su valor igual, pues real a la fuente, y tenemos que son 10 I0, y esto va a ser igual a 10 por 2, y esto va a ser igual a 20 volts. ¿Sí? Y bueno, aquí le ponemos, pues sí, aquí abajo le ponemos que esta vale 20 volts. ¿Sí? Y bueno, entonces aquí, esta resistencia, ¿no es cierto? Esta resistencia que está acá, no hay pues nada que medir, porque por el corto está, pues, no, Por el circuito abierto. está abierto. Porque está el circuito abierto, no hay corriente, obviamente no hay voltaje. Exactamente. Entonces esta, pues, está cancelada. Le quitamos. Sí, y bueno, ya tenemos ahí nuestro circuito. Y para calcular el voltaje del voltage open circuit, podemos hacer una ley de voltaje de Kirchhoff, y vamos a tener, bueno, una lectura Kirchhoff. Y vamos a marcarle su trayectoria aquí para que el voltage open circuit nos dé positivo. Le vamos a trazar para acá. ¿Sí? Lectura Kirchhoff. Y vamos a ponerlo pues aquí. Aquí, si se dan cuenta, iniciamos aquí. Tenemos al voltage open circuit. Y seguimos. Aquí tenemos menos 8 volts. Y seguimos. Tenemos más 20 igual a 0. Y entonces tenemos voltage open circuit. 20 menos 8 son 12. Y vamos a tener que el voltage open circuit es igual a menos 12. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que está al revés. Bueno, que va al otro lado. La corriente está. ¿Mande? La corriente está inversa. Ajá. Pues sí. Bueno, entonces le vamos a poner. Bueno, no, ya sabemos que está al revés. Entonces, nada más es modificar la lectura. Y vamos a ponerlo por acá. Que el voltage open circuit fue igual a 12. ¿Sí? Pues es que nadie me contesta, no sé si me contesta. Ya Para tienen que dos. sientan lo que yo siento cuando pregunto y nadie contesta. Bueno, está bien, no me contesten entonces. Ay, y bueno, vamos a borrar todo esto que ya no lo necesitamos. Vamos ahora sí con el cortocircuito.
Y 0, 4, 2, 10 y 0, 2 amperes. Y bueno, aquí como primer paso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos Vamos a calcular vamos la a... corriente de corto. ¿Ande? Vamos a calcular la corriente de corto. Ajá. Ah, ya pues aplicamos el corto. Y quitamos la resistencia. Bueno, como primer paso, vamos a marcar la short circuit. ¿Sí? Sí, Sí, ¿qué creen que podamos hacer? Lo que dice el compañero. ¿Mandé? Marcar la trayectoria de la corriente y quitar la resistencia. Pues también, pero O podríamos transformar la fuente a voltaje y así tener solo una malla. pues también, pero si se dan cuenta, podemos hacer nodos. Aquí nada más tenemos un nodo. Una corriente que entra ya. Esta corriente que entra y ya. no nos conviene hacer transformación porque vamos a modificar el parámetro de control de la fuente dependiente. Si transformo ahí, se me va a perder I0. Entonces no me conviene hacer transformación. Acuérdense siempre, cuando su parámetro, cuando tengan un parámetro y esté donde esté, traten de, bueno, de hecho nunca se debe de mover jamás en la vida, pues sí, el elemento que tienen. Sí, es una regla en general para la transformación. Debo de dejar intacto el lugar donde está el parámetro o la variable de interés que me están pidiendo. No voy a modificar esa parte del circuito. El resto sí, pero esa parte no. Al menos que... Bueno, Bueno, ahora sí, bueno, decidimos que lo vamos a hacer por nodos y como nada más tenemos tenemos dos nodos. Este que está acá y este que va a ser nuestra tierra. ¿Sí? ¿O no? Sí, Sí. Tampoco se ve. Correcto. Y bueno, aquí pueden ponerle BA, BB, BBC, lo que quieran. En este caso quiero ponerle BX. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos ahí. Aquí tenemos una única corriente, entonces vamos a poner unas notas. Y bueno, aquí vamos a poner que I0 va a ser, bueno, empezamos con I0. ¿Quién va a ser I0? VX sobre 4. Exacto. Después vamos a leer ahí, ven así. Vamos a leer aquí dentro de las notas a I short circuit. ¿Sí? Y vamos a tener que, ¿qué vamos a tener? Para leer I short circuit. ¿Qué dirección lleva la corriente de cortocircuito? Para acá. Más bien, sale del nodo BX y llega al de referencia, ¿no? O sea, ya no se va hacia arriba, porque es una corriente de rama. La que marcó ahí es una corriente de malla. Y si vamos a trabajar nodos, trabajamos siempre con corrientes de rama.
Hasta ahí. Bueno, va a llegar a la referencia. Al de referencia, sí. Entonces ahí yo me doy cuenta en esa trayectoria qué elementos me van a definir a esta corriente. Ahí lo pueden ver más claro. ¿Quién va a definir a él corriente de cortocircuito? ¿Qué diferencia de potencial? Vx sobre 2. No, porque tengo en el camino la otra Unos función. 10, ¿no? A ver, ¿Cuál sería? Vx menos 10. Vx menos 10 y 0, ¿no? Ajá. Sí. Sobre 2. y 0 sobre Sobre 2. 2. ¿Sí? Entonces, sí, vean lo importante que es la rotulación. Ya con la rotulación ya me di cuenta quién me define a la corriente de cortocircuito, ¿de acuerdo? Sí, mis. Bueno, ya tenemos. ¿Queda claro para todos por qué se define así la corriente de cortocircuito? Sí, por la referencia que tengo, ¿no? Ya no la referencia. ¿Hacia dónde va Exactamente, por dirigido? el nodo de referencia y la trayectoria de la corriente de rama. Bueno, aquí si se dan cuenta ya tenemos el valor de I0 y aquí tenemos un I0, entonces lo vamos a sustituir. Vamos a poner otra vez y short circuit va a ser igual a Bx menos Bx sobre 4 sobre 2 y short circuit es igual a ¿No sería 10 por Vx sobre 4? de lo que me enseñó. 10 por Bx sobre 4. Y ahí vamos a tener que va a ser Vx menos 5 medios de Vx. Sobre 2. ¿Sí? ¿Sí sabe por qué? Sí. Ok. Después vamos a tener que I short circuit va a ser igual a menos 3 medios. Aquí tienen 1, que serían 2 medios, menos 5 medios, 3 medios. De Bx sobre 2. Y esto va a ser igual a, vamos a tener por acá, y short circuit va a ser igual a menos 3 cuartos. 2 sobre 2, 3 arriba. ¿Sí? Está bien. ¿Sí, compañeros? Menos 3 cuartos de Vx. De Vx, perdón. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Y bueno, bueno, ya tenemos eso. Todo esto lo voy a borrar porque ocupa mucho espacio. Para ahorrarnos espacio, nada más le voy a poner por acá. Que y short circuit va a ser menos 3 cuartos de Vx. ¿Ok? Y ahora sí, le vamos a dar lectura al único nodo, que es este. Bueno, le vamos a poner lectura a Vx. Ahí cuando dice lectura Vx estamos aplicando ley de corrientes, ¿es correcto? Sí, para los otros. Ok, para aclararles, compañeros, ¿no? Porque se pueden perder por ahí. O sea, está bien como lo maneja usted, pero vamos a entender que es aplicación de ley de corrientes de Kirchhoff al nodo. Listo. Entonces, a este nodo tenemos que va a entrar 2 amperes. Después tenemos que va a salir
y 0. Me sale y cero. Entonces es más y 0. ¿Sí? Y sale y cero. Sí, de acuerdo a sus referencias, sí. Y sale y short circuit. Entonces ahora ya sustituimos, tenemos menos 2 más Vx sobre 4. Aquí tenemos más, pero acá tenemos menos. 3 cuartos de Vx igual a 0. Más Vx sobre 4 menos 3 cuartos de Vx igual a 0. ¿Sí? Ajá. Bueno, y después de aquí vamos a tener que va a ser un medio. Un medio de Vx. Pues cortamos un cuarto de medio. Un medio de Vx igual a 2. Si lo pasamos al otro lado, vamos a tener que Vx igual a 2 sobre un medio, y esto va a ser igual a B. Ahí cuando hace la resta de un cuarto de Bx menos 3 cuartos de Bx, nos queda menos 2 cuartos, ¿no? O sea, menos un medio. Ajá. Menos. Menos. Para otro lado más. Ajá. Sí, ese signo lo pasa al denominador cuando despeja el un medio. Así es. Y ya después aquí tenemos que Vx va a ser igual a 4 volts. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué pasó con el signo menos del un medio? Ese es menos. Así es. Muy bien. Yes. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No, de momento no. No. Y bueno, ya lo voy a borrar. Entonces, pues ya no hay dudas. Pero vamos a poner acá en las notas que Vx fue menos 4. Y ahora borramos esto. Borramos esto y tenemos que calcular el short circuit, que va a ser menos 3 cuartos por menos 4. Y short circuit va a ser 3. Sí, 3. Ahora sí, no, 3. ¿Tienen alguna duda? ¿No tienen dudas? Y bueno, aquí si se dan cuenta, no sé si ya hayan checado el módulo, pero hay una hojita que comparte la misma. Y bueno, aquí sí podemos calcular directamente por ohm la resistencia, no. Y vamos a poner que es 2 entre 3, ¿no? 12 entre 3, y esto es igual a 4. Y eso va a ser igual a 4. ¿Sí? Sí. Y ya está. Y bueno, aquí vamos a tener que... Fuente de 3. ¿De 3? Una fuente de 3 en paralelo con una resistencia de 4.
Sí, sí, tienes razón. Este sería el... No. Y para devenir haríamos transformación. 4 por 3 son 12. Y nos... Entonces creemos que son ¿qué? 12. Entonces, con 4. Es decir, que Y ese sería el circuito. Si se dan cuenta, estamos bien. 12 volts, 12 volts. ¿Tienen alguna duda? No, no. Bueno, si no tienen más dudas, creo que... pues, Pues aquí tenemos otro ejercicio, pero nos llevaría mucho tiempo. quieren se los mandamos O, por WhatsApp. O para la próxima clase. bueno, si también nos permite, pero mejor si nos compartimos. Pues no sé si la misma nos dé chance. Si no, Si no, pues no. ¿Cuánto tiempo se llevan en resolverlo? ¿Está Pues, complicado? Ah, son rápidos. bueno, si quieren les enseñamos un ejercicio que encontramos en un libro donde no hay Norton. ¿Donde no hay Norton? Ajá. Bueno, eso lo encontramos en el libro. Bueno, si ustedes se dan cuenta, este procedimiento que han estado haciendo sus compañeros es el mismo que hemos estado haciendo en Teverin para el caso 2. Y de hecho es básicamente lo mismo, ¿no? sí, Es de hecho, básicamente lo mismo. Si no, se convierten en las fuentes. Ajá. Sí, y nos damos cuenta si estamos bien cuando el voltaje a circuito abierto me da lo mismo que cuando transformo la fuente. exactamente. Entonces aquí es cuestión de ir ejercitando y nos damos cuenta de que hay cuestiones que pues puedo aplicar sin ningún problema. Creo que lo más importante es como visualizar el camino más fácil, o como saber qué hacer para que se te facilite mucho el circuito. Y es que más que nada siento, bueno, yo igual siento que no es tanto de hacerlo tan mecanizado, o sea, de que luego ahí vayamos, o sea, que lo veamos y digamos, ay, no, esto. Tenemos que ser más analíticos y ver qué es lo que conviene más. Más nos conviene. Exactamente, y eso lo logramos resolviendo y resolviendo y resolviendo ejercicios. Sí. Aunque igual no creo que ahorita como estudiantes tengamos esa capacidad, pero pues... Pues la competencia de la materia marca eso, ¿no? Que al final de todo el conocimiento sean capaces de realizar análisis. Es una de las primeras cuestiones que se pide en la competencia de la materia, realizar análisis. Pues ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Le mostramos el ejercicio que encontramos, Miss, y ya usted nos dice si sí hay Norton o no hay Norton. Porque Yo creo que lo dejamos para la siguiente clase porque como supongo que ahorita en viernes tienen todas sus clases seguidas, por lo menos que tengan unos 15 minutos para estirar las piernas y descansar antes de entrar a su otra clase. Bueno, si no, así en el teléfono, ¿no? ¿Vale? El pero teléfono. podemos compartir. ¿En el WhatsApp? No, aquí se muestra así, mire. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Qué se pide? ¿Qué dice el enunciado? ¿Qué decía?
Eso es lo importante, a ver qué dice. Creo que sí era calcular Es que Sí, decía sí, Jet sí. Evening porque Norton no. No, Norton. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que hacen en el Cal- ejercicio? Calcular Norton. Y el- O sea, ese ejercicio lo dejan transformado a una sola fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Ajá. Bueno, es que estaba así el ejercicio. Deje buscar el libro y se lo mando. Pero, Ándale. Sí, para aclarar bien qué es lo que se pide, ¿no? Ajá, Y ya lo analizamos con más calma en la siguiente sesión. ok. Bueno, pues muchas gracias, los felicito por su preparación de clase y espero que algunos compañeros más del grupo se animen. Entonces dejamos hasta aquí la clase de hoy. Sí, Missy. Si hay comentarios, si hay preguntas a sus compañeros, comentarios a sus compañeros, ¿qué dicen los demás? Estuvo muy buena su... Sí, Miss, todo bien. Todo bien, Miss. Bueno, entonces dejamos hasta aquí la clase de hoy y nos vemos el lunes. Miss. Por su Dígame. atención. Miss. Dígame. Una pregunta. Es que el trabajo me aparece que es para, bueno, lo de resumen es para mañana. ¿El módulo? Ajá. No recuerdo. Sí, Miss, está para mañana. Resumen Es que todavía no de... terminamos de ver los teoremas. ¿Es resumen de los 2 teoremas o de toda la unidad, de toda la competencia? De toda la unidad, Miss. Pero pues pueden hacerlo, ¿no? Pueden investigar lo que falta, ya nomás nos falta, ¿cómo se llama? Máxima transferencia de potencia. Pueden checar en el libro y ahí ver el enunciado del teorema de máxima transferencia de potencia. Así que el resumen no les piden ejercicios, nada más es la parte teórica, ¿correcto? Ok, Miss. Maestra, yo tengo una pregunta. En la parte de modelo matemático, ¿qué es lo que usted nos está pidiendo? Ecuaciones o fórmulas. Ah, ok. Sí, Miss. Gracias. Ujú. ¿Más preguntas, más dudas? Creo que no, Miss. No, bueno, entonces nos vemos para el lunes. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Miss, igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego.